Jerónimo Yantalema, asambleísta de Pachacutic. Jerónimo, muy buenos días. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Saludos a todos los televidentes. Buenos días. Una de las inquietudes más grandes de esta ley o de este anteproyecto de ley es la base estadística que tiene. Muchísimos sectores de la oposición establecen y aseguran que los datos son aquellos realizados en el censo agrícola del año 2000, es decir, con un atraso de 10 años. ¿Cuál es su opinión con respecto a que una ley se elabore con datos tan viejos? Bueno, yo creo que definitivamente tenemos problemas graves en el Ecuador de no tener información apropiada, pero ese no es únicamente el problema fundamental. Entonces, nosotros consideramos que el problema fundamental es que se están elaborando leyes sin la participación de los ecuatorianos y ecuatorianas. En este caso, la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria establece claramente que es el Consejo, en este caso la Conferencia de Soberanía Alimentaria, a través de un proceso participativo con todos los actores vinculados en la soberanía alimentaria, la que debe elaborar el proyecto de ley. Pero además yo creo que en el Ecuador debemos reconocer que hay problemas de la tenencia de tierra. El 80% de pequeños campesinos e indígenas prácticamente apenas acceden a una cantidad no mayor del 4% de tierras, mientras que el 3% de ecuatorianos o hacendados agroexportadores acaparan al menos entre el 60% de las tierras en el Ecuador. Esta situación pone en riesgo la comida de los ecuatorianos. Cuando los pequeños campesinos producen para que haya comida en el campo y en la ciudad, los grandes agroexportadores producen para la agroexportación. Ahí hay un problema fundamental que esta ley debe resolver. En este sentido, nosotros consideramos que tiene que haber un proceso de participación y también un proceso de ver críticamente la situación de la tenencia de la tierra en el Ecuador. Jerónimo, sin duda hay que conformar, aprobar y hacer que entre en vigencia una ley sin la participación de la mayoría o por lo menos recogiendo criterios especializados es un problema, básicamente para la democracia. Pero esta ley tiene fundamentalmente el problema de que la información no es cierta, no es actualizada. Usted, por ejemplo, acaba de decir que si el 6%, que si el 5%, los datos últimos, que incluso documentos o papers, como lo conocen en la academia, tienen como base los índices y los resultados del Banco Mundial, como mucho terminan de elaborarse en el 2003. Entonces, ¿hasta qué punto podemos hacer que la gente, que el pueblo pueda sociabilizar o recibir con entusiasmo una ley que tiene datos que no están comprobados? Eso lo estoy diciendo. Primero, nosotros observamos el proceso de elaboración de la ley. O sea, esta ley debió haber sido elaborada por la Conferencia de Soberanía Alimentaria, no ha ocurrido así, más bien, esta es una iniciativa que ha tomado el presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria. Yo soy integrante de la Comisión de Soberanía Alimentaria en la Asamblea, nosotros tenemos total desconocimiento de este proyecto de ley. Es más, nosotros, con el movimiento indígena, la CONAI, el ECONAR y las regionales, hemos venido ya elaborando un proyecto alternativo para presentárselo al país. ¿Lo van a presentar ahora en la Asamblea cuando vuelvan a trabajar? Por supuesto, nosotros vamos a presentar también este proyecto de ley en vista de que no han respetado. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el anteproyecto y el que ustedes van a presentar? Bueno, aquí las diferencias fundamentales tienen que ver con el real acceso de los indígenas y campesinos y de los actores, los garantes de la soberanía alimentaria a las tierras. Yo creo que es fundamental debatir este tema en el Ecuador, aunque en el 94 hubo un debate muy amplio. Sin embargo, quedaron muchas limitaciones que de ahí no han sido superadas. Usted se preocupa de los indicadores del acceso a la tierra, por ejemplo, los datos retrasados. Estos datos no se han modificado en los últimos 10 años. Prácticamente están intactos. Esta situación no puede seguir así en el Ecuador. Pero no lo podemos suponer. En todo caso, tengo un panel que tiene algunas inquietudes para usted y conmigo regresa al final de este bloque, Jerónimo, para continuar este tema. Daniela. Buenos días, asambleísta. Un artículo que contempla esta ley es que el Estado garantizará la propiedad privada siempre y cuando ésta cumpla con una función social y ambiental. Este ha sido un artículo un poco polémico, pues ¿quién se puede prestar para un manejo político? ¿Quién garantiza quién va a tener la última palabra en que la tierra tenga este manejo social y ambiental? Esa era mi pregunta. ¿Ustedes apoyan, esta parte de la ley? Bueno, de hecho hay que considerar, esto es un aspecto fundamental. La función social tiene que ver con que aquí en el Ecuador vivimos 14 millones de ecuatorianos. De estos 14 millones de ecuatorianos, al menos un 40% de ecuatorianos nos dedicamos a cultivar la tierra día a día. Resulta que ahora hay ecuatorianos que sin cultivar la tierra acaparan miles y miles de hectáreas de tierras, mientras tienen como
peones o súbditos, a pequeños campesinos indígenas que tienen que emigrar precisamente a cultivar esto. Eso me parece que tiene que ver con la función social, es decir, que no puede haber una sola persona o el 1% de ecuatorianos que concentren para sí las tierras cuando hay miles y millones de ecuatorianos que cultivamos día a día la tierra en el ámbito de la función social. Asambleísta, mi pregunta es, ¿cómo hacer, que este artículo no se convierta en que se le dé un manejo político con quien tenga la última palabra en por qué la tierra, va a tener un manejo social y ambiental? Bueno, nosotros ahí estamos planteando el Consejo Plurinacional que haga la rectoría de la gestión de la tierra en el Ecuador. Es decir, un cuerpo colegiado donde estén representados los distintos actores que trabajamos con la tierra. Pero principalmente nosotros planteamos que debe haber una representación armónica, tanto del sector privado, el sector público y el sector comunitario. En este caso, las comunidades, los pueblos y las nacionalidades y todos los sectores campesinos que están organizados. Es decir, no podemos dejar la rectoría de la gestión de la tierra en el Ecuador únicamente en manos del gobierno de turno, porque esto sería simplemente politizado y correríamos el riesgo de afectar a cualquiera de los sectores, sea este al sector privado o al sector comunitario. Asambleísta, la propuesta que tienen ustedes como CONAIE y Pachacutic, ustedes, ¿qué diferencia hay con la propuesta del proyecto original que habla de solo permitir la propiedad de la tierra hasta 500 hectáreas? ¿Ustedes también reivindican esta parte de la ley? Bueno, nosotros creemos que al dejar las 500 hectáreas, en la sierra estaríamos dejando intactas las cosas. Recuerde que en la Sierra Andina hay haciendas de 400 hectáreas, mientras que un pequeño campesino apenas accede ni a un solar de tierras. Entonces yo creo que hay que debatir más ampliamente este tema. Sin duda no está ya terminado. Nosotros creemos que debemos buscar una armonización, tanto en la sierra, en la costa y en la Amazonía. No podemos hablar igual que en la sierra, que igual que en la costa, ¿no es cierto? Usted conoce, la tenencia de la tierra en la costa es mucho más compleja, mucho más acaparada. En la Sierra Andina, en cambio, hay mucha fragmentación, hay el minifundio, ¿no es cierto? Entonces tenemos que discutir de cómo resolvemos integralmente este problema. La ley anterior del 94 establece, por ejemplo, la presión demográfica. Hasta ahora no se ha avanzado sustancialmente. Hay haciendas que están prácticamente cercadas por comunidades y que no han sido todavía redistribuidas para el beneficio de la soberanía alimentaria y de estas comunidades. Asambleísta, o sea, ustedes proponen que definitivamente hay que quitarle la tierra al que la tiene. Y que si que tiene 500 hectáreas, si tiene 800 hectáreas, ustedes proponen que ese debe ser el espíritu de la ley, una nueva repartición de las tierras. No es quitarle la palabra correcta, porque recuerde que antes de la colonia, los pueblos ancestrales, pueblos indígenas y nacionalidades, eran propietarios de estas tierras. La colonia invade y conquista y se apropia inclusive de la tierra y de la mano de obra de los campesinos e indígenas. Desde ese punto de vista nosotros creemos que hay una legítima demanda de las comunidades, pueblos y nacionalidades para que entremos en un proceso serio de redistribución de las tierras. En este caso hay que garantizar tanto para el productor de la soberanía alimentaria, tanto para el productor también para la agroexportación. Es decir, buscar una armonía, pero con esto tenemos que también conllevar el derecho de la Pachamama, ¿no es cierto? O sea, hay que garantizar también zonas de protección, zonas de recarga hídrica. No podemos hablar de una redistribución indiscriminada sin tener en cuenta todos los aspectos relacionados con lo ambiental en este caso que tendría que ser. Jerónimo, hoy me queda la inquietud inicial. Hubo una reforma agraria, hubo comentarios, hubo polémica, la propiedad privada se vio en riesgo para un importante sector, se hizo la reforma agraria en los 60 y en los 70, pero igual el problema persiste y los índices de pobreza agraria son alarmantes. ¿Qué diferencia va a tener esa reforma que esta? ¿Cómo usted puede adivinar o ser un poco, o jugar a prevenir el futuro cuando esta propuesta está girando con los mismos elementos de hace 30, 40 años, con la diferencia en buena hora que sabemos los resultados? Es decir, que no llevó a ninguna parte. Eso es lamentable, cómo las políticas agrarias durante todas estas últimas décadas no han contribuido a cambiar estructuralmente la relación social y económica en el país entre los ecuatorianos. En este sentido, nosotros aspiremos que este nuevo debate que está abriendo a nivel nacional alrededor de la tierra, recuerde que el que tiene tierra controla el poder. En este caso, este poder tiene que ser redistribuido.
El que tiene las armas también tiene el poder. Por supuesto, y esto está muy relacionado. La tenencia de la tierra con la tenencia de las armas está muy relacionada. En ese sentido, nosotros creemos que debe haber un debate amplio a nivel nacional, y es decir, ahí la Conferencia de Soberanía Alimentaria tiene que jugar un papel importante. No podemos dejar únicamente en manos del Ejecutivo toda esta tarea de hacer las leyes, porque la ley orgánica de la función, en este caso de soberanía alimentaria, establece que es la Conferencia de Soberanía Alimentaria la que debe liderar un consenso nacional. Y la creación en este caso, los otros institutos que van calificando también la política y que incluso también van a calificar cuando una tierra tiene una función social. Sí, por eso nosotros no estamos de acuerdo con que una institucionalidad que prácticamente dependa del Ejecutivo, ¿no? Tiene que ser una institucionalidad que dependa del derecho que ejercen cada uno de los sectores que estamos vinculados con el sector agrario. Y por eso yo quiero destacar, recuerde que todas las propuestas fueron propuestas neoliberales y siguiendo el modelo capitalista. Nosotros consideramos que hay que entrar en un nuevo modelo, o sea, no hay que entramparnos en un solo modelo. Recuerde que el modelo capitalista sigue comiéndose vivo a los pequeños campesinos e indígenas, incluso a los grandes también. Bueno, usted va al mercado. Me encantaría invitarle a usted a debatir sobre ese tema y otro, porque en realidad después de la reforma agraria de los 60 y de los 70, lo que se sintió y la consecuencia que la que estamos viendo es la ausencia de políticas a largo plazo por parte del Estado. Y en esta ocasión, es decir, en el tema agrario, la izquierda, la derecha y el centro tienen muchísima deuda pendiente con ese sector. Jerónimo, se nos acabó el tiempo, pero nosotros vamos a estar pendientes junto a usted y el resto de los asambleístas a ver cuál es el final de esta propuesta legislativa que seguramente va a terminar en el terreno de la cancha del presidente. Gracias, Jerónimo, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias.